Soy maestra en el estado de Durango, en México. En una escuela de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires enseñando matemática y ciencias sociales. Bueno, yo soy maestra de cuarto grado bilingüe en las escuelas públicas de Chicago. La educación termina dependiendo del acceso a Internet. Aquí estamos viendo mucha falta de equidad. Marca un antes y un después en el sistema educativo a nivel internacional. Creo que una parte positiva es que no tengas que ver a ese niño malo de la clase, ¿no? Ese niño es el que nunca silencia el micro, es el que escribe en el chat cuando no tiene que escribir. Ese sigue siendo siempre el mismo. De la noche a la mañana, los maestros de todo el mundo no pudieron volver a clases y tuvieron que improvisar una metodología nueva de trabajo que funcionara a distancia. Se nos avisa un día en la noche. Teníamos que planear solamente para 2 semanas. Y hasta esa fecha, ¿no hubo antes una conversación o una reunión previa de mira lo que están pasando en otros países, esto nos podría pasar a nosotros? Desafortunadamente no. Sabíamos que estaba pasando en el mundo, pero nunca pensamos que nos iba a afectar directamente. La educación a distancia o educación virtual ha visualizado un problema que la verdad ya teníamos de antes, la brecha digital. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí, 1 de cada 5 hogares con niños en edad escolar no tienen acceso a Internet. Y eso que le llaman el primer mundo. ¿Qué pasará en otros lados? Hasta que nos dimos cuenta los maestros que los niños no estaban haciendo los trabajos y ya los papás nos decían la verdad, maestra, es que no tengo dinero para comprar una computadora. Pero también tengo alumnos que lo único que tienen es su libro de texto. Hay que estar diseñando actividades para quienes sí tienen acceso a las plataformas y para quienes no. Pero entonces, Cata, estás haciendo una enseñanza personalizada para cada uno de esos 400 alumnos. Sí. Hay quienes solamente se pueden conectar una vez a la semana y tengo que estar pendiente de en qué momento se conecta para enviarle lo que me tiene que enviar. Y sí hay a lo mejor un 8% del 100% de mis alumnos con el que no he tenido ningún contacto. Por ahí de los 125 chicos y chicas que tienen computadora, la mitad se podía conectar y la otra no. Entonces, ¿hay niños que se están quedando atrás en su educación? Sí, totalmente. Hay una cuestión acá que la educación termina dependiendo del acceso a Internet. ¿Cuántas horas, América, tiene que estar un alumno tuyo frente a la computadora? Para mi clase, para mi grado, serían unas 2 horas. Pero también está la clase de lectura, estudios sociales. No debe de ser más de 4 horas al día. Si un niño necesita una computadora durante 4 horas al día, eso quiere decir que si tiene un hermano más o que si tiene un padre que tiene que teletrabajar, hay un problema, exacto. Niños que no tenían internet o que no tenían pues un dispositivo para poder conectarse, se les proporcionó. ¿Los latinos son los más afectados por esta brecha digital? Yo creo que sí. Tenemos que apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a que sigan estudiando. Muchos de nuestros papás son inmigrantes de primera generación y vienen a trabajar, a sacar a sus familias adelante. Organizamos cada 15 días entregas de bolsones desde la escuela con alimentos, porque además de la educación hay hambre y mucha falta de otras necesidades. Entonces, cuando entregamos esos bolsones, ahí podemos llegar a aprovechar a imprimir algo y entregárselos en papel. Por medio de la directora nos ha dicho de que todos los días tiene más de 1,000 personas recogiendo comidas, almuerzos todos los días. Es un promedio de 10,000 comidas a la semana que reparte la escuela. Y eso me indica que sí hay una necesidad. Como profesores, maestros, os estáis preocupando mucho de la parte emocional del niño, de cómo está viviendo toda esta situación de pandemia. En algunos casos que niños que en la escuela están muy bien, con el confinamiento les ha salido la peor parte, ¿no? Pues están agresivos, están desafiantes, conductas pues bueno, bastante difíciles de soportar cuando llevas ya 2 meses en casa. Porque aquel que tiene acceso por ahí tiene otras dificultades, que es la atención o las ganas de ponerse a trabajar y resolver,
que eso, si la familia acompaña, se puede llevar. Claro, los padres, yo entiendo la situación, o sea, ellos están teletrabajando y ellos necesitan que sus hijos estén como si estuvieran en la escuela, pero claro, es muy difícil porque los niños están ya hartos de las videollamadas. Una parte positiva, que no tengas que ver a ese niño malo de la clase, ¿no? Uy, al revés, ese niño es el que nunca silencia el micro, es el que escribe en el chat cuando no tiene que escribir, ese sigue siendo siempre el mismo. O sea, el malo de la clase sigue siendo el malo de la clase. Da igual que sea... Si tiene que transgredir la norma en el cole, la va a transgredir en el Zoom. Yo doy matemáticas, ¿usaron calculadora o no? ¿Alguien hizo el trabajo o no? ¿Quién le está ayudando? ¿Le están dando las respuestas? Todo es un poquito raro. ¿Cómo lo castigas? Porque no lo puedes echar de la clase, o no lo puedes mandar con el director, o no le puedes decir, pues te quedas sin ir a jugar. ¿Qué haces? Lo que hago es, antes de colgar, les digo, tú y tú os quedáis conmigo, los demás os vais. Y entonces les digo, tenéis que entender que pues, es difícil hacer una videollamada, si hay mucho ruido, tenéis que seguir las normas, tal, y bueno, les explicas un poco pues, a los que necesitan un poco más de directrices claras. ¿Trabajas más ahora que antes, cuando las clases eran presenciales? En realidad trabajamos mucho todo el tiempo. Acá en Argentina se piensa que el docente trabaja de 8 a 5 de la tarde y no es así. Y ahora trabajamos el doble. De una misma actividad pensar 1000 maneras de que accedan. No quiero ni imaginar lo que es tu WhatsApp. Si me cuentas que tienes 400 alumnos y que recibes mensajes a diario de prácticamente todos, más los grupos en familia, de amigos, ¿con cuántos mensajes te puedes despertar tú una mañana? Ha habido días que tengo 300 mensajes y prácticamente la galería de mis fotografías ahorita está llena de trabajos. Y así pasamos del cliché de la maestra con la manzana en el escritorio a la maestra con productos de Apple en el escritorio. Bueno, eso los más afortunados, claro. Porque a pesar de la tremenda responsabilidad que tienen los maestros, la profesión del docente es una de las peor pagadas en el mundo. Mira, el año lo comenzamos llevando a cabo paro docente en la ciudad de Buenos Aires. Históricamente se comienza así, lamentablemente. Hay provincias acá en Argentina que todavía no les han pagado, que les deben meses de sueldo y los docentes y las docentes siguen trabajando. Se tiene que trabajar varios turnos como para poder tener un buen sueldo y a su vez los aumentos que se van dando siempre quedan por debajo de la inflación que sucede acá en Argentina. Lo que está claro es que educar en tiempos de pandemia es todo un reto. Si bien ahora nos preocupamos por la salud o por la economía, en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a este tema, al de la educación. ¿Echas de menos estar en el salón? Demasiado, sí. Se pierde esa conexión con los estudiantes, con los papás. El espacio escuela, el aula y los intercambios y el debate y todo lo que se da en el compartir con un otro o con una otra es fundamental y es el pilar, ¿no?, de la escuela. El ordenador, por mucho que esté bien, porque jolín, es una herramienta que gracias a Dios la tenemos y ayuda, es fría. De ninguna manera se podría pensar en una educación 100% virtual, por lo menos no ahora y no en Argentina. Nos espera un gran reto en la educación y que todos debemos de contribuir a que esto mejore.